presidenta, me permito solicitar a las senadoras, senadores, diputadas y diputados que integran esta comisión manifestar el sentido de su voto respecto a la orden del día y respecto, en este caso, al acta de la sesión anterior. Quienes estén a favor, manifestarlo de manera acostumbrada. Quienes estén en contra, abstenciones. A favor por unanimidad, presidenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, aprobada. Para continuar con nuestra orden del día, tenemos el análisis y en su caso aprobación de diversos puntos de proyectos de dictamen sobre asuntos que han sido turnados a esta segunda comisión. Se han elaborado los proyectos y trabajos desde la Secretaría Técnica con los equipos técnicos para ponerlos a su consideración. Decirles que hemos desarrollado las consultas con las legisladoras y legisladores y tenemos 26 proyectos enlistados que concentran 36 asuntos, más el asunto que nos ha presentado la senadora Yolanda de la Torre y que ha sido incluido en nuestra orden del día. Tenemos enlistados temas que abarcan problemáticas de los feminicidios, llamados para realizar un censo de personas desplazadas. También solicitamos la atención a los delitos sexuales, medidas que para atender la deserción escolar en la UNAM, otros puntos de acuerdo de integración del padrón único de beneficiarios de los programas sociales, medidas contra las adicciones y atención de desnutrición infantil, entre los temas que se consideran más importantes. Le solicito, por favor, a la senadora de lectura a los resolutivos de los proyectos de acuerdo y posteriormente preguntaríamos si se tiene alguna reserva. Adelante, senadora, por favor. Por instrucciones de la presidenta de nuestra comisión, me permito dar lectura a los asuntos turnados de acuerdo a la orden del día y que están listos para su análisis y aprobación en su caso. 4.1. Porque se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno Constitucional de Hidalgo remita a esta soberanía la información con la que cuenten sobre la probable presencia del arsénico y fluoruros en los acuíferos de Zimapán. 4.2. Que exhorta a las autoridades de Procuración de Justicia y órganos judiciales federales y locales para que en los casos respectivos apliquen las disposiciones del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con la perspectiva de género para el delito de feminicidio, y se solicita a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y a los gobiernos locales remitan a esta soberanía un informe sobre las acciones y medidas aplicadas en el ámbito de sus competencias para la atención de la violencia de género, en especial énfasis en los feminicidios. 4.3. Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación implementen acciones y formulen recomendaciones para prevenir actos de racismo y discriminación, y se exhorta a las dependencias del Gobierno federal y a los gobiernos locales para que impulsen y fortalezcan estrategias, acciones y programas para prevenir y erradicar la discriminación por cualquier motivo. 4.4. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que analice la viabilidad de ampliar la disponibilidad de espacios dentro del programa Prepa en Línea CEP y ampliar la cobertura educativa. 4.5. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social remita a esta soberanía un informe sobre el proceso de integración al Padrón Único de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social y las perspectivas del mismo. 4.6. Por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión manifiesta su beneplácito por la culminación del proceso de dejación de armas en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Asimismo, hace votos para que los actores políticos y sociales involucrados consoliden la paz
en esa nación. 4.7, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa su solidaridad con las familias de las víctimas del hundimiento del barco El Almirante en aguas del embalse Peñol Guatapé, en la República de Colombia. Asimismo, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por los canales diplomáticos correspondientes continúe impulsando la cooperación en materia de protección civil y seguridad de las personas en alta mar en las dos naciones. 4.8, por el que se solicita al Gobierno Constitucional del Estado de Veracruz remite esta soberanía un informe sobre los presuntos actos de violencia de género atribuibles al Secretario General de Gobierno. 4.9, que exhorta a los congresos locales para que adopten las medidas legislativas necesarias y armonicen los ordenamientos normativos correspondientes con las disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 4.10, que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones para que, en coordinación con los gobiernos locales, impulsen y fortalezcan las campañas de prevención de adicciones, en especial con énfasis en la población de niñas, niños y adolescentes. Además, exhorta a la Secretaría de Salud para que analice la posibilidad de revisar el contenido de la norma oficial mexicana 028-SSA A2-2009 para su prevención, tratamiento y control de las adicciones. 4.11, que exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en coordinación con sus homólogas locales, continúen y fortalezcan las acciones de investigación de delitos sexuales relacionados con el fenómeno denominado grooming. 4.12, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión manifiesta su enérgica condena contra el abuso de autoridad y los actos de violencia ejercido contra las personas con discapacidad el pasado 22 de junio en las instalaciones del Senado de los Estados Unidos de América, cuando ejercían su derecho a la libertad, libre asociación y manifestación de las ideas de forma pacífica. Que exhorta, 4.13, que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que analice la posibilidad de realizar un censo nacional sobre el desplazamiento interno de México en el que incorpore sus causas y efectos. 4.14, por el que se comunica a la Universidad Nacional Autónoma de México la propuesta para que considere la posibilidad de construir espacios que permitan atender la demanda educativa de nivel medio superior. Asimismo, puede implementar esquemas para que, ante la deserción escolar en los primeros meses o semestres, se ocupen los espacios por alumnos que hayan presentado examen correspondiente, que en orden de prelación hayan obtenido una puntuación apta para cursar sus estudios en dicha institución académica. 4.15, que exhorta a las autoridades de los gobiernos locales para que, en el ámbito de su competencia, impulsen y fortalezcan las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias en la promoción y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, velando en todo momento por el interés superior de la niñez. 4.16, que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública para que, de manera coordinada, analicen la viabilidad de realizar acciones para la atención de la salud mental de las niñas, niños y adolescentes en instituciones públicas de educación básica, que contemplen la visita del personal de salud y la capacitación del personal docente y de padres de familia para detectar posibles riesgos a la salud e integridad física de las y los estudiantes. 4.17, por el que se solicita a las dependencias del Gobierno federal respectivas remitan a esta soberanía un informe sobre los acuerdos alcanzados en las diversas reuniones celebradas en el marco de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 celebrada en Hamburgo, Alemania, los días 7 y 8 de julio pasados. 4.18. que exhorta al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes para que, en coordinación con los gobiernos locales, impulsen y fortalezcan las acciones de seguridad vial, con especial énfasis en los menores de edad transportados en motocicletas. 4.19, que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que analice la viabilidad de llevar a cabo las acciones de regulación, control y fomento sanitario a las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de hemodiálisis. Asimismo, solicita remita a esta soberanía un informe de dichas acciones. 4.20, que exhorta a la Secretaría de Cultura para que, en coordinación con sus homólogas en los gobiernos locales, impulsen y fortalezcan la red de bibliotecas públicas a través del fomento de la lectura y el acceso a la información a la sociedad del conocimiento. 4.21, que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad
de México para que adopte las medidas legislativas necesarias para la prevención, atención y sanción de la violencia política de género. 4.22, que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que dentro de las acciones de asesoría y apoyo a connacionales repatriados a los Estados Unidos de América, considere las medidas necesarias para que continúe implementando esquemas de apostille de documentos. 4.23, por el que se solicita a la Secretaría de Salud remita a esta soberanía un informe sobre las acciones de regulación, control y fomento sanitario, así como de vigilancia epidemiológica que lleva a cabo el marco de la aplicación de la norma oficial mexicana 011-medio SSA 2-medio 2011 para la prevención y control de la rabia humana y de los perros y gatos. 4.24, que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Desarrollo Social para que de manera coordinada impulsen y fortalezcan las acciones para prevenir, atender y disminuir la desnutrición infantil. 4.25, que desecha la posición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones que resulten necesarias para que en el municipio de Irapuato, Guanajuato, el Instituto Mexicano del Seguro Social realice a la brevedad las gestiones necesarias para la construcción de una clínica de nivel 3, en cumplimiento del compromiso número 277 firmado el 23 de junio de 2012 en su calidad de candidato a presidente de la República. 4.26, porque solicita a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de los estados de México y Yucatán remitan a esta soberanía un informe sobre la situación que guarda el proceso de construcción de diversa infraestructura de salud. 4.27, por el que se dan por atendidas diversas proposiciones con punto de acuerdo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias. Solamente para puntualizar que son 27 proyectos de dictamen y que atienden 38 asuntos. Preguntaría si tienen alguna reserva antes de pasar a la votación. Bueno, no habiendo reservas, le solicito a la secretaria nos ayude a someter los 27 proyectos de dictamen a su consideración. Votación, por instrucciones de la presidenta, en votación económica, se pone a su consideración la aprobación de los 27 puntos de acuerdo ya enlistados y del conocimiento de ustedes. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo de manera acostumbrada. Quienes estén por la negativa, abstención, se aprueba por unanimidad, diputada presidenta. Preguntaría, antes de concluir nuestra orden del día, si tienen algún comentario que realizar. Presidenta. Muy bien. Por favor, al diputado Daniel Ávila. Daniel Ávila, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Con el permiso de la diputada Marisela Contreras Julián, diputada por la Ciudad de México. Pues antes que nada, pues agradecer a cada uno de los legisladores que integran esta comisión, el que hace un momento hayan votado entre todos los puntos de acuerdo que se presentaron y que se votaron favorablemente. Uno de ellos es de un servidor, soy senador por el estado de Yucatán, y específicamente sobre la infraestructura hospitalaria en mi estado, en Yucatán, que básicamente son 2 hospitales en el sur del estado de Yucatán, 2 hospitales de segundo nivel. Uno ya tiene más de 10 años que se empezó a construir y no se ha concluido. Ya pasaron 3 administraciones estatales y no se termina. Y el otro ya lleva 2 administraciones estatales en el municipio de Ticul, y básicamente pues son 2 elefantes blancos que están ahí cuando muchos yucatecos en esta región de Yucatán prácticamente se están muriendo por falta de hospitales y por falta de atención médica. Así que la verdad yo celebro y agradezco muchísimo ese voto de confianza de cada uno de ustedes para que por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud de los estados
nos pasen un informe a este Congreso de la Unión, a esta comisión permanente, sobre el avance de estos hospitales en mi estado de Yucatán. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Le damos ahora la palabra a la senadora Lisbeth. Muchas gracias, presidenta, compañeras y compañeros. Me quiero hacer referencia al punto 4, punto 15, que tiene que ver con el fortalecer las legislaciones y las medidas administrativas, legislativas necesarias para la promoción y el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, velando en todo momento por el interés superior del menor. Según datos de la ENADIT, en México hay más de 40 millones de personas menores de 18 años, de los cuales 1.9 tienen discapacidad y 4.8 presentan limitaciones para realizar alguna actividad de la vida cotidiana. En suma, 6.7% de la población infantil tiene alguna dificultad para desarrollar su vida cotidiana de forma plena. Para mí y para mis compañeras y compañeros es importante resaltar que la educación representa la oportunidad para lograr la inclusión de los niños, niñas y personas con discapacidad. Pero quiero recalcar que en las escuelas primarias hay un programa para que puedan ser atendidos de forma plena, y no todas las escuelas tienen este programa, y las que lo tienen, hay una deficiencia de maestros que puedan dar este tipo, ¿verdad?, de apoyo para los niños que tienen alguna discapacidad. Entonces, es importante hacer este llamado a las autoridades de nuestra política pública, tanto federal, estatal como municipal, para que puedan llevar a cabo eficientemente los programas que ya existen, evaluarlos, pero además los resultados viables de que no se quede ningún niño sin una atención que se le pueda brindar para el desarrollo de su educación, de su salud y de su vida plena. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Está la senadora Yolanda de la Torre, por favor. Bueno, para presidenta, reconocer el trabajo de la Secretaría Técnica, coordinado por tu presidencia y de las diputadas, diputados, senadoras y senadores que integramos esta comisión. Y yo quisiera resaltar un tema que ya aprobamos, no sin antes agradecerles su apoyo, y tiene que ver con una forma de violencia y que las senadoras Hilda Flores, Cristina Díaz y la de la Voz presentamos este punto de acuerdo, y tiene que ver con lamentables hechos sucedidos el pasado 22 de junio en la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos de América, y donde un grupo aproximadamente de 60 personas con discapacidad y algunos de las personas, amigos o familiares que les acompañaban, se presentaron en las afueras de las oficinas del senador Mitch McConnell para manifestarse en lo que todos conocemos como la ley Obama, que es la ley de protección al paciente y cuidados a la salud asequible, y pues que es conocida aquí y en los Estados Unidos como el Obamacare. Y bueno, ellos, este programa al recortarse, pues se ven muy afectados, van en su derecho reconocido en la propia Constitución de los Estados Unidos, en su primera enmienda, de la libre manifestación de las ideas, y sin embargo tuvieron un desalojo violento. Están los videos circulando en las redes sociales y podemos ver cómo son despojados de sus sillas de ruedas, y la verdad es lamentable, es inconcebible que pueda pasar esto, y aunque es en otro país, tiene que ver con las maneras en que a veces la autoridad reacciona ante el derecho de los ciudadanos de manifestarse. Y me parece que fue un asunto que han dejado muy claro los medios de comunicación, cómo fueron sacados violentamente del edificio y vulnerados sus derechos. Y esto tiene que dejar evidencia no solo para los Estados Unidos, sino también para México y para el mundo, de las cosas que no se deben hacer. Fue lamentable y muy penoso y muy desastroso ver cómo los sacaban. Estados Unidos tiene una manera, como nosotros sabemos, aprueba convenciones pero nunca las ratifica. Y así los tenemos
en la Convención de los Derechos con la Discapacidad, la Convención del Derecho del Niño y todas las convenciones sobre derechos humanos, y eso lo hace estar en una situación que no lo compromete, pero que también no podemos tener o demandar internacionalmente sanciones más claras y efectivas por esta circunstancia. Pero sí es lamentable y yo por eso les agradezco el haber aprobado este punto de acuerdo que condena el abuso de autoridad y estos actos cometidos contra estas personas con discapacidad el pasado 22 de junio en la ciudad de Washington, D.C. Muchísimas gracias por su aprobación. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Bueno, si no hubiera ninguna otra intervención, quiero comentar dos temas en asuntos generales. El primero, que ya está todo listo para el homenaje a la UNAM por su participación en la aprobación por la UNESCO de los 2 geoparques que México tendrá considerados. Uno es en la Mixteca oaxaqueña y otro en el estado de Hidalgo. Se han invitado ya a todas las personas, hemos tenido la reunión de logística con la UNAM. Agradezco aquí pues el apoyo de las instancias del Senado para esta tarea y entonces pues el 26 de julio estaremos trabajando de acuerdo a lo que presentamos a la mesa directiva y que fue aprobado la metodología. Entonces, para estar listas y listos el día 26 de julio. Y a partir de ahora, pues iniciamos el trabajo para la realización del homenaje a Juan Rulfo. Este fue un punto de acuerdo presentado por el diputado Medrano y entonces pues arrancamos, por supuesto que se aceptan sugerencias, les haremos llegar también a sus oficinas un documento de trabajo para que pues este sea considerado y puedan ustedes enriquecer este trabajo. No se ha hecho un homenaje a Juan Rulfo, es merecido y entonces pues estamos en esa preparación. Solamente a manera de información, no sé si tuvieran ustedes algún asunto que tratar. Solamente les solicitamos que nos esperen para firmar los dictámenes y poder hacer el trámite correspondiente. Y así de esta manera damos por levantada esta sesión de trabajo y se cita a la siguiente el próximo martes a la misma hora para atender los asuntos que sean enviados a esta comisión. Muchas gracias y buenos días.